Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este séptimo paso de la exégesis bíblica. Estamos en el contexto histórico ahora. Es una travesía, un largo camino para entender mejor, aprender mejor, enseñar mejor las escrituras. Así que nos toca revisar ahora esto. El contexto histórico es uno de 4 pasos de la tercera letra de Toc-Sa, la C de contexto. Y por ahora vamos a ver esto, el contexto histórico. Si es que no te has suscrito aún al canal, estás viendo por primera vez esto, tengo otros videos que hablan de los pasos previos de la exégesis bíblica, también de hermenéutica, profecías de Daniel. Tú ya vas a poder buscar ahí en el canal Daniel Pairo Training información interesante para tu beneficio. Bien, paso 7, contexto histórico. Vamos rápidamente con este asunto y dice así. El contexto histórico es aquel en el que tratamos de comprender la naturaleza y las implicaciones de la situación temporal, social y física en la que el autor compuso cierta obra, cierta literatura, ¿cierto? Y a continuación identificamos algunas cosas. Identificamos cualquier detalle histórico y geográfico que el autor mencione o suponga. Así que en el contexto histórico entra el asunto de la cultura. ¿Qué más dijimos ahí? Lo geográfico, lo religioso y también, si hablamos de lo físico, puede ser las personas, pero también la geografía. Bueno, ahí está lo geográfico, ¿no es cierto? Todo eso es importante. A veces el autor bíblico menciona, como en el caso de Saúl, y era Saúl más alto que todos los hombres en Israel. Le pasaba a todos por una cabeza, dice, ¿no? Grande era. Para resaltar quizás la impresión que tuvo el pueblo y lo que después terminó convirtiendo a Saúl en el rey, ¿no? Porque era al parecer un gran guerrero, fuerte, con mucha... eh, con una figura muy idealista de guerrero, ¿no es cierto? Eso es importante. Ese es el contexto histórico. Cómo elegían a los reyes, por ejemplo, ¿no? Por su forma de pelear, por su aspecto físico también. Mira, acá hay algunas preguntas que debes hacerte y quisiera que tomes nota de estas cuando estés estudiando el contexto histórico de un pasaje de la Biblia, sea del Antiguo o Nuevo Testamento. La primera pregunta que tenemos acá es la pregunta ¿quién? Tienen que ver con el autor, quién lo escribió, por ejemplo, la audiencia, a quiénes escribió el autor este pasaje. Y hoy vamos a revisar Jueces capítulo 17, así que quién es el autor, la audiencia, a quiénes está escribiendo el autor, los principales caracteres del mensaje, quiénes son los que actúan. ¿Quién es quién? La siguiente pregunta sería ¿cuándo? La fecha original del mensaje y evaluación de los acontecimientos que preceden y siguen el texto. Por ejemplo, el éxodo bíblico, ¿cuándo se llevó a cabo? ¿En el siglo XV o en el siglo XIII? Es un debate, hay autores que están a favor de la fecha tardía, la fecha temprana. Siglo XV dicen algunos, ¿por qué? Porque en ese tiempo ya existían los hebreos. Siglo XIII dice otro grupo, ¿por qué? Porque en ese tiempo había un rey llamado Ramsés y en Éxodo se menciona las ciudades de Ramsés. En fin, miren, qué importante, ¿no? El cuándo se llevó a cabo algo. ¿Dónde? La otra pregunta es ¿dónde? La ubicación física, geográfica, señalada en el mensaje. En Jueces 17 lo que aparece es las montañas, las colinas de Efraín y un habitante de esas colinas y también de su familia. Se habla de ello y también de un levita más adelante, ¿no? En el capítulo 17, verso 7 en adelante se habla de un levita que viene desde Judá, Belén de Judá. ¿Es importante? Claro que sí, esos datos debes tomar en cuenta, tratar de responder estas preguntas. Siguiente pregunta, ¿por qué? La causa, el propósito del mensaje, todo pasaje bíblico tiene una razón de ser, un por qué. ¿Por qué está en el texto? ¿Por qué el autor lo separó? ¿Por qué el Espíritu Santo en este caso, y Dios a través del Espíritu Santo, permitió que cierta historia como la de Jueces capítulo 17, 1 al 6, se registre o haya quedado registrada en las Escrituras? ¿Por qué?
¿Por qué leo esta historia en la Biblia? Debes responder esa pregunta. Esa pregunta responde el propósito. Y la pregunta ¿cómo? Se trata del género y el flujo de pensamiento del mensaje. Se trata de responder la pregunta ¿por qué lo ha dicho así el autor? ¿Cómo es que se lleva a cabo la historia? ¿Por qué está enfatizando estas cosas? ¿Por qué omite otros detalles importantes? ¿Cómo? ¿Cómo se está realizando la historia? La información del pasaje. No siempre hay historia. Muy bien, mira, otras pautas importantes acá también para entender el contexto histórico. Cada libro bíblico estaba condicionado por la lengua, la cultura y las situaciones de la época. Como lector del siglo XXI, a menos que ya conozcas la discusión del Pentateuco sobre lo que llamamos, por ejemplo, levirato, que está en Deuteronomio capítulo 25, 5 al 10, el proceso por el que Boaz redimió a Ruth te parecerá algo bastante extraño en Ruth 4, 1 al 14. Ahí se lee de que Boaz se reunió con el pariente más cercano de Ruth a la puerta de la ciudad. ¿Qué hacía la gente a la puerta de la ciudad? La historia, el contexto cultural de ese tiempo nos dice que en la puerta o a la puerta de la ciudad se hacían transacciones económicas y también se emitían juicios de los habitantes de esa ciudad. Así que lo que se está haciendo es un juicio sobre cómo terminarán los casos de Ruth y Noemí, con quién quedarán. Hay parientes que quieren o que deben tomarlas como parientes, ¿no es cierto? Aquí en este caso el pariente más cercano, según la ley del levirato, debía casarse con la viuda para darle descendencia al marido muerto. Vos, un hombre Gibor Jail, como dice el hebreo, un hombre en este caso no poderoso en guerra, pero sino rico, pero también un hombre muy valiente y de muy alta estima ante la gente, un hombre muy reconocido. Él está dispuesto a casarse con Ruth y, bueno, dar descendencia al hijo de Noemí que había muerto. La pregunta sería, ¿cómo es posible que quitarse una sandalia y dársela a otra parte confirme realmente una transacción? Y es así como ves la imagen. La persona que no estaba dispuesta a cumplir la ley del levirato, había sido escrito ahí en el Pentateuco por Moisés, debía sacarse la sandalia. Ahora, no pensemos en el siglo XXI que quizás tú ¿qué decimos? En tu cuarto, ahí tienes varios pares de zapatos o zapatillas, ¿no? No, no, no. En los tiempos bíblicos era común tener un par de calzados. Entonces, ver a alguien regresar a su casa vistiendo, usando apenas un calzado, no los dos en los pies, sino uno, era una muestra de que no había cumplido su compromiso, su parte como pariente. Y era una vergüenza para la misma ciudad y para la familia de este individuo. Así que debía regresar con la sandalia impar. Este pariente más cercano que no quiso casarse con Ruth. Esa es la ley del levirato. Debiéramos entonces, mira, conocer el contexto cultural de la historia de Ruth capítulo 4 especialmente. Acá hay otro desafío, que si no conoces las leyes de limpieza e impureza de Levítico, capítulo 4 y hay otros capítulos también, es probable que la comparación que hace Ezequiel de Israel con una mujer en su impureza menstrual no tenga mucho sentido para ti. En el siglo XXI hay, ¿qué decimos? Muchos recursos, maneras eh, para pasar por desapercibida en esas situaciones y esos días que menciona acá el texto. Pero en los tiempos bíblicos era difícil. Entonces, de paso que la mujer que estaba en su periodo menstrual debía salir de la ciudad, quedaba entre comillas impura, podía contaminar, estaban en el desierto, había un contexto muy diferente. Y cuando dice Dios Israel, es como esta mujer impura, está resaltando el autor bíblico a través del Espíritu Santo, por supuesto, lo indigna que era esta nación de Israel por sus pecados, especialmente el pecado de idolatría ante su Dios. Entonces la comparación tiene sentido cuando sabemos las situaciones de ese tiempo,
Cuando no las sabemos, no las conocemos, es difícil imaginar. Muy bien. Vamos entonces con algunas particularidades del contexto histórico. Primero, vamos con la familiaridad lingüística. Hay autores que escriben usando ciertas palabras, ciertas frases. Así identificamos entonces algunos hechos importantes. Todo autor bíblico daba por supuesto que sus palabras serían comprendidas. El autor era conocido y también su mensaje. Y claro, si hoy nos ponemos a hablar de teléfonos, celulares, tablets, laptops, podemos entender de qué se trata la conversación, pero es difícil pensar que alguien de los tiempos bíblicos entienda la conversación de teléfonos, celulares, tablets y laptops. Entonces debemos dar por entendido y por sentado que los autores bíblicos estaban escribiendo algo que era común para para su tiempo y para el público de su tiempo. Otro detalle importante, la visión del mundo, la cosmovisión, la forma de ver el mundo. Aquí me refiero a los valores compartidos, las perspectivas, la mentalidad y la perspectiva del escritor, los destinatarios, las figuras clave mencionadas en el texto o la sociedad. En el capítulo 17 de Jueces se habla de idolatría. ¿Cuán común era la idolatría? Hay una situación triste que se describe en esos versículos, en esos 6, y el versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, dando a entender que las demás naciones sí tenían rey y que el pueblo quería un rey, como ya en el tiempo de el profeta Samuel, el pueblo se había pronunciado, ¿para qué? Para que tenga un rey. Bueno, perdón, eso es un poquito más adelante y es justamente por el pedido del pueblo que hay un rey, pero Dios quería ser el rey de los israelitas, no necesitaban ellos un rey mm, que esté presente, pero como ser humano. Dios, el Dios de los cielos, quería ser el rey. Mira entonces, ¿qué me está diciendo el pasaje acerca de la visión del mundo? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Es decir, que la gente se había olvidado de los principios, los valores que estaban en la Torá, en el Pentateuco. Muy bien, vamos a avanzar un poco más. Número 3. Sistemas sociales y económicos son las relaciones y estructuras sociales que determinan la vida cotidiana, como la historia común de las familias o grupos, los modelos matrimoniales, familias, roles de género. El estatus social, ¿no? Es quedar viuda en los tiempos bíblicos era muy, muy triste. Quedar huérfano, ser un extranjero. Son 3 grupos a los que la Biblia menciona que la gente de Israel debía prestarle mucha atención y cuidado. Los oficios vocacionales, vamos a encontrar mucha gente trabajando en la tierra, ¿no? Con la madera, quizás con el hierro también, pero más que todo en la tierra. Agricultores. La esclavitud, lastimosamente, ya estaba en boga en esos tiempos. Hablamos del milenio 1, 2 antes de Cristo, ya había esclavitud. Y la Biblia menciona estas situaciones no como una norma prescriptiva, sino como una descripción de los hechos tal cual era en ese tiempo. No quiere decir que porque se hable de esclavitud en la Biblia, Dios esté de acuerdo con ello. Claro que no. Mira, a menudo el autor da por sentado que el lector entenderá todos estos aspectos de cultura, de género, de tantas cosas. 4. Patrones de comportamiento, cosas como la vestimenta, las costumbres de la familia, ¿no? En el caso de José, por ejemplo, y la ropa de colores. Un rey, un príncipe tenía ropa de colores. La demás gente no tenía ropa con colores, además que era seguramente caro tener, entonces era particular de la realeza. Gente de la realeza usaba ropas, vestimentas, túnicas de colores. Y así Jacob vistió a su hijo José. Y de ahí también los celos de los hermanos que no tenían ropa de colores. Entonces las costumbres, la vestimenta tienen mucho, mucho que ver. 5. El clima político. Aquí nos referimos a los centros de poder gubernamental, las estructuras, las lealtades, el personal. Los autores bíblicos no siempre explican
la distinción entre un oficial y un juez, sino que simplemente asumen que tú y yo vamos a saber la diferencia cuando alguien es oficial, cuando es juez, la misma persona quizás. Otro detalle importante sería las prácticas religiosas. Son las convicciones, los rituales. ¿Habían rituales paganos en los tiempos bíblicos? Sí. Las afiliaciones, el personal, las estructuras sagradas que se asociaban al culto de Israel. También tenemos las características físicas como el clima, el tiempo, la topografía, arquitectura, transporte, plantas, animales, cualquier otro número. Hablemos de transporte y sí, era importante tener carruajes ya en ese tiempo para la guerra, caballos, cosas semejantes. Y acá entramos al ejemplo, perdona, de el contexto histórico. ¿Qué vamos a ver acá? Mira, acá está el texto que servirá de ejemplo para continuar con el énfasis del contexto histórico. Paso número 7 de 12 de la exégesis bíblica. El texto de Jueces 17, verso 1 al 6 dice lo siguiente. Leo, ya marqué algunas palabras importantes, recuerda las preguntas. La última era la qué, pero las primeras, recuerdas muy bien, vamos a hacer en todo caso un recuerdo. Aquí están. ¿Quién? ¿Cuándo? Bien, ¿quiénes están actuando? ¿Cuándo lo están haciendo? ¿Dónde se está llevando a cabo la historia? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Y cómo? ¿No? ¿Y qué finalmente? ¿Qué es lo que va a ocurrir al final de cuentas? Leo para ti el pasaje. Había un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Micaía. Y él dijo a su madre, las 1100 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis ojos, he aquí la plata está en mi poder, yo la tomé. Y su madre dijo, bendito sea mi hijo por o para el Señor. Acá tenemos ya respondidas algunas preguntas como ¿quién? ¿Quién está actuando? ¿Quiénes son los personajes principales? Micaía, quien está hablando, y su madre también. ¿Dónde? ¿Dónde se lleva a cabo? En las colinas de Efraín. Efraín queda del centro hacia el norte de Israel, quedaba. Eso sucede. La otra pregunta, ¿cuándo sucede? En los tiempos de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Esa pregunta es importante. ¿Por qué está esta historia? Podrían haber sido incluidas muchas otras historias más lindas, más bonitas que escuchar que un hijo le robó a su madre un dinero que posiblemente era su dote. Está bien, enseguida hablamos del dote. Pero ¿por qué? ¿Por qué se registra ese pasaje? Para describir la situación espiritual del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Eso está muy claro, ese es el epílogo. Pero sigue diciendo la historia así. Entonces él devolvió las 1100 piezas de plata a su madre, y su madre dijo, yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora por tanto yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se la dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, y quedaron en casa de Micaía. ¿Qué ha ocurrido? Un hijo le robó a su madre y se lo contó a la madre porque escuchó que la madre había maldecido a la persona que le había robado. ¿Cómo? Como tenemos ahí una madre profiriendo una maldición y pidiendo que Dios seguramente ayude a que esta maldición se concrete, el hijo tiene miedo del castigo. Entonces confiesa su maldad, su pecado, su robo, y le dice que él le robó. ¿Para qué le robó? Luego leemos de que Micaía tenía una imagen, perdón, un conjunto, una parafernalia en inglés, un conjunto de dioses. Tenía un mini santuario en su casa, era muy religioso pero muy pagano a la misma vez. Así que la mujer, la madre de Micaía, para revertir la maldición, comienza a bendecir a su hijo, como leímos hace rato. Y además de bendecirlo, dice que dedica el dinero a Dios para hacer una imagen. No es que hace dos imágenes, sino que generalmente las imágenes eran talladas en madera y luego fundidas en o con
con metal. Algo más que conviene, creo, revisar acá en el pasaje de Jueces 17 sería el uso de las imágenes, correcto. La maldición y bendición. Para refrenar la maldición que la madre habría proferido al ladrón, la madre comienza a bendecir. ¿Dónde escuchaste que una madre bendice a su hijo que le robó? Es muy difícil pensar en ello, ¿no es cierto? En los tiempos bíblicos, maldecir a alguien era para que se cumpla, entonces el hijo tiene miedo de ser maldito por Dios, por eso confiesa el pecado de robo. Y la madre, al darse cuenta de ello, entonces profiere bendiciones, ¿no? Bendiciones y más bendiciones. Esto nos recuerda la importancia de la idolatría en el tiempo bíblico, nos recuerda también que la ley de Dios estaba vigente. Esta mujer era religiosa también, sabía que robar era malo. Pero también en los mandamientos está este mandamiento que habla acerca de las imágenes que no hay que tener, pero para ella no había problema, ¿no? Y este hombre Micaía tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote, su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Ahí tienes el texto. 6 versículos que podrían escandalizar a una persona muy conservadora. Quizás no leíste antes este pasaje de Jueces, capítulo 17, verso 1 al 6, pero así está, tal cual. Lastimosamente la gente, ahí el sincretismo se nota. Micaía dice que tenía un santuario. Estaba no muy lejos, estaba en Efraín, el santuario de Dios en Silo. ¿Por qué Micaía tenía que hacer un santuario en su casa cuando estaba cerca del santuario que Dios había levantado para también el sostén de los levitas? Y en el verso 7 de Jueces 17 aparece un levita buscando trabajo. No sabemos por qué Micaía hizo eso. Sí, algo en el verso 13 se podría adivinar al decir o al tomar en cuenta lo que dice el verso 13 de Jueces 17, que dice: ahora sí el Señor me bendecirá porque tengo un levita en casa. Entonces, el sincretismo, ¿qué es? Es mezclar la adoración a Dios con elementos paganos. Y en este caso Micaía adoraba al Dios de los cielos, pero con muchas estatuillas, con muchas imágenes fundidas o de madera. Ese es el gran desafío que tenemos para interpretar. Vamos con algunos detalles, ¿no? Los 1100 ciclos de plata que tú leíste fue lo que cada hombre de Filistea le prometió a Dalila si encontraba el secreto de la fuerza de Sansón. 1100 ciclos de plata. Entonces, al mirar 1100 ciclos de plata acá en Jueces y también en Jueces 16 y en Jueces 17, podría decirse de que sí, se trataba de un monto quizás común para la dote de una mujer. En caso de que, al casarse lo recibía y era para proveer ayuda por si quedaba viuda o era abandonada. Por eso esta mujer seguramente de Jueces 17 comienza a maldecir a la persona que le robó. ¿Por qué? Porque sin ese sustento temía mucho por su vejez y por estar sola. Y según la historia que hemos leído, no hay un padre. La mujer es la única persona en casa, entonces ella hace de padre y madre y verse sin dinero. Estaba más terrible aún. Entonces, ese es el contexto histórico. La historia, la geografía, la cultura importan bastante. Y algo más acá. Imagen, detalle y fundición. Los ídolos se hacían fundiendo metales preciosos o se tallaba en piedra y madera. Los becerros de oro en Éxodo 32, Primera Reyes 12:28. También creo que avalan esta idea de que la imagen era tallada primeramente y luego fundida con algún metal. Bien, hemos revisado rápidamente el contexto histórico, el paso número 7 de 12 en la exégesis bíblica. Esta parte, la del contexto, es la más importante, y la más importante de estas 4 es la 8. Luego está la 9 y la 10. Pero el contexto literario es clave. Una palabra tiene significado solo en su contexto. Fuera del contexto, no. El contexto es rey. Espero te haya servido este video. Compártelo con otras personas que aún no conocen quizás acerca de estos seminarios que tenemos en el canal YouTube Daniel Pairo Training. Hasta la próxima.